lado oscuro de la razón. Estos serán los invitados de esta semana. El lado oscuro de la razón. Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan. Pero un montón de caras y una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Otras se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre o siempre que se canta. Van quedando pocas sonrisas. Perfecto. Tercer bloque del lado oscuro de la razón. Estamos en vivo, siendo 19, casi 16 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Estamos saliendo en vivo por Radio Kit y Urbana. Bueno, primero mandar un saludo a dos personas que recién estaban charlando conmigo. A una de Buenos Aires, a la psicóloga Cecilia. Un abrazo y un beso gigante. Gracias por los consejos y gracias. Próximamente la tendremos aquí en el programa. Es una psicóloga que se dedica y desempeña en lo que es psicología clínica y en la parte pericial. Muchísimas gracias por habernos escuchado, estar tomando mate seguro. Y para Marta, como siempre, Marta, una fiel oyente desde Las Heras, nuestro querido sur de nuestro país. Bueno, estamos en comunicación directa al país de Perú. Para dar continuidad al programa, vamos a dar un giro a nuestra entrevista ahora. Nos pasamos a lo que es, si bien seguimos en el derecho, porque la persona que voy a entrevistar es abogado, es doctor, es derecho, tiene especializaciones específicas, pero la entrevista va a estar más abocada a la parte de criminalística. Te damos la bienvenida, Javier Reina Cruz, desde el hermano país, desde el Perú. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas tardes. Bueno, como vos indicó, mi nombre es Javier Reina de la Cruz, soy de nacionalidad peruana, soy abogado de profesión, cuento con una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, soy también efectivo policial, con 15 años de servicio, técnico en Ciencias Administrativas Policiales, con especialidad en Criminalística y en Investigación Criminal, ¿no? También particularmente soy miembro del Instituto Nacional de Investigación Forense en Perú, así como del Estudio Jurídico Criminalística Forense a la cual dirijo, acá en la ciudad de Chimbote, que queda al norte de Perú. Perfecto, excelente presentación, mejor no lo pudo hacer. Primero, nobleza obliga, dar la gracia al Colegio de Criminalística de Salta porque me ha cedido su contacto y nos ha puesto en contacto a los dos. La verdad que agradecido a su presidente, a Marcelo Eber, un abrazo gigante que seguramente nos debe estar siguiendo, nos va a ver las grabaciones que luego subiremos en las redes. Y nada, primero, como para empezar y romper el hielo, cuénteme de ese artículo que ha publicado en la revista que tiene actualmente el Colegio de Salta, que creo que trata sobre mitos, realidades que existen sobre nuestra profesión, lo que es la criminalística de las series televisivas, que algunas cosas se emparentan, otras no, son muy diferentes, y más cuando lo extrapolamos o traemos a nuestra realidad de Latinoamérica, que por ahí es muy diferente a lo que vive el continente europeo, o bien directamente Estados Unidos, que es un potencial económico muy diferente a lo que vive nuestra región aquí. Claro, como usted había mencionado, Edgardo, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la criminalística acá en el Perú, mucho mencionamos el título de mi artículo, que se le denomina el efecto CSI, ¿no? ¿Y a qué se va eso específicamente? Es que desde que han aparecido estas series de televisión en cable, ¿no? O en señal abierta, que ahora son transmitidas, como CSI Miami, Nueva York, Las Vegas, criminología naval, entre otras,
obviamente de que ha generado una expectativa, ¿no? Totalmente transgiversada, ¿no? Por la verdad, a mi criterio es una realidad transgiversada y que muchas veces tiene un rango no solamente como se diría, al ciudadano de a pie, al ordinario, sino también a funcionarios públicos. Muchos consideran de que lo que se ve en la serie de televisión es prácticamente lo que sucede en la vida real. En esencia, podría decirse que hay muchas cosas similares, ¿no? Y muy aparte de la realidad y la tecnología, sino en el aspecto de la rapidez, ¿no? La celeridad para resolver un caso, ¿no? Entonces, a criterio personal, como indiqué, hay un gran abismo entre esa serie de televisión y la realidad por su misma naturaleza, que es un programa de televisión, ¿no? Como indicaba uno de nuestros instructores en la Escuela de Criminalística en la ciudad de Lima, de la Policía Nacional del Perú, es como, al hacerlo una homologación de CSI con la vida real, me decía, es como si me dijeras que Rambo existe, que existe Chuck Norris, ¿no? Es algo totalmente desproporcional, ¿no? Porque no tenemos que olvidar de que esa serie de televisión, o esos programas de televisión, esas franquicias, muchas veces ni siquiera salen de acontecimientos reales, sino son enteramente ficticios, son inspirados en la ficción en la mente de los guionistas, ¿no? Obviamente que ellos tienen el asesoramiento y la supervisión de algunos peritos que le indican acerca de los procedimientos, los instrumentales que se utilizan, los nuevos avances de la tecnología, pero sin embargo no dejan de ser ficción, ¿no? Sí. A eso más que todo. Entonces, al hacer el contraste, ¿no? con nuestra realidad que tenemos, sobre todo en los países como indicó acá en Sudamérica, nosotros tenemos, acá en Perú al menos, gran empleo de instrumental, ¿no? Y reactivos de otros países, ¿no? Entonces tenemos, por decir, contamos con uno de los mayores proveedores de reactivos para huellas dactilares, que es la CIRCHI, ¿no? También que son para la visualización de huellas latentes en la escena del crimen. También tenemos para restos biológicos, ¿no? Que ya sean con luces forenses, con luz de Wood, mediante el Blue Max, ¿no? También tenemos el empleo de luminol, Blue Star. Entonces, son reactivos que también se utilizan en el extranjero. Y ahora, con los últimos avances de la tecnología, que tenemos la adquisición del Morphophase, del IBIS, del AFIS. Sin embargo, la gran diferencia entre esos países de Norteamérica o a veces europeos es la base de datos, ¿no? Para mí ese es el punto de quiebre. Que nosotros acá en Sudamérica vivimos en un grado de informalidad, no como hay en otros países. Allá hasta para comprar una medicina tú vas con la receta médica y entra un registro. Acá tú vas con una misma receta a 5 farmacias y compras el mismo medicamento. Así es. Entonces, cuando solamente te han recetado para una vez. Entonces, desde ese plano de la informalidad es donde radica la diferencia, ¿no? Fundamental, es decir, ¿no? Ahí lo interrumpo. Yo creo que aquí, sobre todo en Latinoamérica, concuerdo totalmente con lo que está diciendo y está describiendo. Yo creo que aquí queremos hacer las cosas bien. Nos planteamos, escribimos métodos, prácticas de buen uso, de buena ética, de buenas costumbres. Es perfecto, es ideal. Uno mira un manual tanto de una fuerza o del otro, de un organismo o del otro, son ideales. Es el país perfecto. Lo que pasa es que después chocamos con la realidad. Nosotros tenemos, siempre digo, esta cuestión de una ideología que todos los atamos con alambre. ¿Qué quiero decir con esto? Como usted decía, con una receta voy a 5 farmacias y adquiero el mismo producto, sin ninguna requisitoria, porque ahí entra un factor, el factor económico, por ejemplo, y de que por ahí, como usted decía, el tema de los bancos de datos, por ejemplo, chocamos con un organismo del Estado, por ejemplo, que está
en este momento, por ejemplo, con toda la informática, tiene todo cargado informáticamente y de papel respaldo, ¿no es cierto? Pero vamos a otra institución y no es así. Entonces, hay un montón de factores que a la hora de la realidad hacen que esa diferencia se marque y muchísimo, pero creo que en eso es el pensamiento del latino. Tenemos otra clase de pensamiento y no sé cuándo iremos a cambiar o se tenga que pasar algo para cambiarlo, pero eso es lo que yo observo acá en mi país. Obviamente no generalizo, pero es en un mayor porcentaje lo que uno ve, digamos. Bueno, creo que eso es una problemática, una política criminal que está enraizada en la mayoría de países de Sudamérica. La misma problemática tenemos acá en mi país, ¿no? Acá tampoco es el país de las maravillas, obviamente. Acá tenemos muchísimos problemas por ese tipo, ¿no? Pero como vos dices, lastimosamente tratamos de alinear, ¿no?, los procedimientos, los mecanismos para al menos poder brindar una función acorde a las exigencias, ¿no? Como también me mencionó acerca del artículo, ¿no? Y justamente por eso fue que lo escribí, porque la mayoría hasta de funcionarios, o sea, a mí me da mucho que desear o mucha extrañeza que a veces fiscales, jueces piensan, no, pero yo vi en la serie, ¿no? O sea, es algo incongruente, ¿no? Prácticamente su fuente es una serie de televisión y creo que no es lo correcto. Lo ideal es que cada uno debe plasmar su realidad, ¿no? En tema de política criminal y de ahí partir en temas de capacitaciones, ¿no?, que sean reales según los instrumentales, según los procedimientos existentes en cada país. Así es, concuerdo 100%. Y en este sentido, siguiendo nuestra charla, preguntarle, no puedo dejar de preguntarle, en ese sentido, ¿cómo usted ve su profesión, la criminalística, también llevado con su labor policial, como una persona perteneciente a una institución y llevando también el tema de la abogacía, llevando el tema de la criminalística? ¿En dónde se encuentra parado Perú hoy día, comparando obviamente con los países que tiene más cerca, hablando de Latinoamérica, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, Perú no, como indiqué anteriormente, tiene para comenzar una problemática en la que es dividido en dos puntos principales. Uno, que es el tema de la centralización, es decir, que casi toda la tecnología que puede haber en mi país está mayormente enraizada en la capital, ¿no?, a diferencia de las provincias, ¿no? Entonces, acá, y de ahí se desprende el segundo punto, que es que geográficamente mi país es un lugar que es muy diverso, es decir, tiene puntos que son muy alejados y por lo tanto no van a tener un laboratorio idóneo para que puedan afrontar las exigencias de lo que es el nuevo proceso penal, ¿no? Porque ahora este nuevo proceso penal, que es de carácter acusatorio, ya no es inquisidor como era anteriormente, que es una tendencia que está en todo Latinoamérica prácticamente. Exacto, así es. Entonces, para que este sistema funcione, según mi experticia, tiene que tener lo que es tecnología, ¿no?, para que los medios probatorios sean sustentables de forma técnica científica, porque anteriormente, con el sistema inquisidor, ¿qué se hacía? Simplemente con declaraciones y testimonios se podían afirmar o llegar muchas veces a una sentencia. Hoy en día no, hoy en día se tendría o se hablaría de la prueba científica, de la prueba criminalística. Y de esta prueba, ¿qué requieres? Tener rapidez para dictar medidas coercitivas personales o reales, ya sea una prisión preventiva. Para el tema de repente, de pedir una acusación, ¿qué es lo que pasa? Que en los lugares muy alejados, para que remitan las pruebas o las muestras para que sean analizadas al Laboratorio Central de Criminalística en la ciudad de Lima, pasa un mes, 2 meses, para que lo recojan otro mes más, 2 meses más. Entonces, ahí tenemos un gran problema con el tema de la centralización, ¿no?
Ahora, en algunas provincias existen laboratorios pilotos, es verdad, pero no con todas las especialidades que debería tener, ¿no? Entiéndase, por grafotecnia, balística, ingeniería, química, toxicología, psicología forense, ¿no? Que es muy importante también para ver la parte subjetiva de tanto el autor como de la víctima, y hacer un estudio complementario y multidisciplinario, ¿no? Entonces, tenemos esas falencias. Pero dentro de los aspectos positivos que tenemos es que también los peritos peruanos, no todo es malo, sino tenemos, vuelvo a repetir, eh, reactivos, instrumentales, y siempre, modestia aparte, los peruanos somos muy habilidosos para poder subsanar el empleo de instrumentales, ¿no? Que sería de carácter caro, y tratamos de generar nuestros propios instrumentos o equipos para poder, o mandamos a hacer también, ¿no? Para que pueda tener más o menos un equipo idóneo y que nos ayude a resolver la labor encomendada, ¿no? Por las autoridades, ya sea por el Ministerio Público o por el Poder Judicial. Bueno, con respecto a lo que usted está narrando, nobleza obliga a mencionar a la persona que voy a nombrar, que es una eminencia en todo el Perú, que es Juan Santos Lobatón. Creo que es una claro, sí lo conozco. en el habla hispana, que es una persona que también pertenece a la fuerza y ha perfeccionado un montón de técnicas que tienen que ver con las manchas hemáticas. Manchas hemáticas llamamos en criminalística todo lo que tenga que ver con sangre, que muchas veces, y en la mayoría de los casos, usado como último recurso, pero viene a ayudar muchísimo a la criminalística cuando se trata de identificación, ya sea de víctima o victimario. Eso como primera medida. Yo en lo personal creo que Juan Santos Lobatón es una eminencia en toda el habla hispana. Y segundo, haciendo colación lo que usted comentaba que se da en su país, usted hablaba del tema de la distancia. Aquí también más o menos ocurre más o menos lo que usted acaba de narrar. En cada provincia yo creo que cuentan con grandes inversiones por los gobiernos provinciales o las justicias provinciales. Eso no lo voy a negar. Pero después lo que son las ciudades del interior, al ser mucho el territorio, hay muy poca inversión en cuanto a personal, por ejemplo. Y tienen que recorrer muchos kilómetros las sedes de criminalística o policía científica, etcétera, etcétera, y por ahí se vuelve engorroso el trabajo, que no sería lo mismo si cada dependencia contara con la misma tecnología. Y también yo siempre hago la salvedad que usted dijo. El perito es una persona por ahí muy especial, porque con pocos recursos saca trabajos, la verdad que por ahí acerca muchas herramientas a un juez o un magistrado para poder tomar una decisión por sí o por no. No nos olvidemos que siempre trabajamos para la justicia. Detrás de los expedientes resolvemos situaciones personales y siempre están involucradas las personas, digamos. Claro, como usted indicó, ese es un punto que yo iba a tocar más adelante, que no debemos olvidar de que en el tema de la criminalística no es como muchos lo consideran, de que solamente es ir a la escena del crimen, hacer el trabajo y ya está, sino esa es la primera etapa, por así decirlo, porque de ahí viene la parte procesal penal, en la que viene ya la ratificación, debate pericial en el caso que hubiera otro perito con una posición contrapuesta, ¿no? Todo lo que usted dice, colijo con usted, ¿no? En todos los extremos. Y también había mencionado, bueno, ahora mayor ya, Santos Lobatón, sí, él trabaja en la ciudad de Arequipa, con él prácticamente estamos de extremo a extremo, pero sin embargo, en un par de ocasiones que fui a Arequipa, tuve el gusto de conocerlo, ¿no? Y su trabajo, él es biólogo de profesión, y obviamente ha hecho una implementación de procedimientos en la morfología de las manchas hemáticas en la investigación en las escenas del crimen, muy buena. He podido apreciar sus posiciones, sus charlas, en la cual, como usted dice, tiene gran respeto acá en Perú por su persona.
Perfecto. Iba a hacer un comentario, pero voy a hacerle después que usted termine con la pregunta que le voy a realizar proseguidamente. ¿Qué opinión le merece este paradigma, o más ahora con el tema de la pandemia, que obligadamente aquel que era reacio a usar tuvo que ponerse a usar tecnología? ¿Qué opinión le merece el tema del aporte a la criminalística? Como una ciencia, digamos, todas las ciencias en sí están atravesando esa irrupción de la tecnología en sus especialidades, y la criminalística no escapa a esto. En todas las ramas de la criminalística, en algunos países más o menos, depende de su economía y su inversión y sus profesionales, se está trabajando. ¿Qué opinión le merece este aporte o este cambio de paradigma? Porque también ofrece, y después voy a manifestar mi opinión con respecto. Lo escuchamos. Bueno, para comenzar, la tecnología o la implementación de tecnología es algo definitivamente que se tiene que dar. Claro. Una de mis críticas principales a muchos colegas peritos, ¿no?, es de que ellos lo que aprendieron hace 20 años no pueden seguir aplicándolo de la misma forma en la actualidad, porque no olvidemos que la criminalística es una ciencia que engloba diferentes ciencias, disciplinas, hasta oficios, y por lo tanto es cambiante según los avances e innovaciones de la tecnología, y esto no es de ahora, eso viene desde que inició la criminalística y las ciencias forenses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No solamente basta con comprar instrumentales, ¿no?, que están con los últimos alcances de la tecnología, ¿no?, para, sean cual sea, de los equipos biométricos o que puedan facilitar la labor pericial, sino que también se tiene que modificar los procedimientos. Porque acá va justo un punto que hemos mencionado anteriormente, la parte judicial. No olvidemos que cuando el perito va a judicializar su pericia, a dar su ratificación o de repente algún debate pericial, le van a preguntar acerca del procedimiento, qué técnica se empleó. Y para eso es fundamental tener un sustento legal. Porque acá en Perú, por decir un ejemplo, en criminalística de la Policía Nacional de Perú, contábamos solamente con un manual de criminalística, pero desde el año 2013 entró en vigencia el manual de procedimientos periciales de criminalística, que cuenta con una resolución directoral número 247 del año 2013. Entonces, ¿ahí qué indica? Procedimientos, técnicas a emplearse en cada uno de las labores encomendadas. Entonces, según mi experticia en el campo pericial, yo tomo en consideración dos cosas siempre que voy a practicar o voy a realizar un dictamen pericial de cualquier tipo, ya sea de balística, de grafotecnia, o de identificación dactilar o en una escena del crimen, que tengo que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Uno, que es la parte técnica, que tiene que ver con los procedimientos, técnicas propiamente dichas, que es según la especialidad que yo estoy realizando y según el examen que me han encomendado realizar. Y la segunda es el tema jurídico. Y porque el tema jurídico es el amparo legal que le va a dar la formalidad, ¿no? Entonces la parte técnica podría decirse que va a ir por la parte del fondo, y la parte jurídica por la parte formal. Entonces estos son un engranaje, y este engranaje tienen que ir de la mano para que pueda tener una conclusión debidamente valorada en un proceso. Concuerdo totalmente con lo que usted me está diciendo. De hecho, por ahí ni siquiera hay que imaginar o pensar mucho. Siempre tenemos que basarnos en la premisa fundamental de la criminalística, que es que vamos detrás del delito, y si el delito evoluciona, nosotros como ciencia, obviamente merecemos evolucionar, porque si no, nunca vamos a cometer nuestra labor, digamos. La criminalística es un auxiliar de la justicia. Y en segunda medida, con esto, preguntarle por esto, no sé qué opina, también tengo una opinión formada con respecto
a que se abra un paradigma de que si antes hacíamos bien las cosas o no lo hacíamos cuando dábamos o presentábamos un trabajo magistrado, pericial que nos habían encomendado, con respecto a las conclusiones, cuando hacíamos afirmaciones de un 100%, ahora el tema de las tecnologías se empiezan a manejar porcentajes. Hablamos de algo que se puede hablar no de un 100%, sino de porcentajes, porque estamos hablando de una realidad que sucedió en el pasado, y nadie tiene la capacidad de ver con exactitud y retrotraerse y aseverar que ese hecho ocurrió 100%, sino empezamos a hablar de probabilidades. ¿Qué opinión le merece en este sentido, digamos? Bueno, también concuerdo con lo que usted dice, y muchas veces en varios juicios me he tenido esa pregunta. ¿Qué grado de, y la pregunta de muchos abogados que la verdad que a veces a mí me causa hasta gracia, Sí. ¿no? Que me indica qué grado de certeza, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, el grado de certeza es variable, ¿no? Y según qué la variación, según varias cosas. Por decir un ejemplo, en grafotecnia. Si en grafotecnia, ¿no? Yo tengo muestras para comparar, ¿no? Entonces, obviamente que tienen que reunir ciertos requisitos. ¿Y qué pasa si es que le falta un requisito? Le faltan 2 requisitos, 3 requisitos. O tengo los 7 requisitos. Entonces, ahí es donde van a venir las variables para determinar si es que mis conclusiones son idóneas, ¿no? Pero, si me dicen, y ahí venía el contrainterrogatorio en el tema que me decía, no, pero ¿qué grado de certeza? ¿De 100% usted no me puede decir que no es de 100% su certeza? Y mi respuesta siempre era, ni siquiera el ADN es 100% certeza. Y por lo tanto, yo no puedo afirmar al 100% una determinación. Mi conclusión es tal, según la que explica en mi dictamen pericial, basado en las técnicas y procedimientos que ya he explicado en mi informe emitido en su momento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, de que el tema de la certeza va a ser muy variable según los elementos que tenga el perito para analizar. Recordemos que para realizar un dictamen pericial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una muestra incriminada y tenemos varias de cotejo. Entonces, eso se da hasta en balística, ¿no? Porque en balística, según, por decir un ejemplo, para el análisis de homologación o de identidad balística en proyectiles, si es que el proyectil tiene pérdida de su masa por haber impactado en superficie dura y resistente, solamente encontraremos 1 o 2 segmentos del rayado helicoidal. Entonces, mientras que uno tenga, según la especialidad, te pide determinado número para que sea considerado aprovechable. Pero ¿qué pasa si tú encuentras el proyectil entero, porque se quedó dentro del cadáver? Entonces vas a tener el 6, el 5, o cuanto rayado impregnó el arma dentro de ese proyectil, y por lo tanto la certeza va a ser más idónea. Entonces es muy variable según el tipo de muestra que uno va a analizar. Recién habló de grafotecnia. La verdad que no puedo dejar porque es un tema muy, muy, muy actual, muy candente, y que también acá está dividido la opinión entre pares, entre colegas. Hay quienes dicen, a ver, para ponernos en contexto, la tecnología, como lo decía usted, llegó y llegó para quedarse. No es algo loco y descabellado que el papel va a desaparecer por un montón de cuestiones, por cuestiones de economía, de contaminación ambiental, y podemos sumar otros factores. Así también el tema del bolígrafo es mucho más económico para las empresas y más para las empresas financieras, por ahí digitalizar todo, porque eso te reduce el personal, porque eso pagas a un solo técnico, y por un montón de cuestiones más. Ahora, se ha abierto y se ha planteado el debate con el tema de la firma digital, firma biométrica, si es lo mismo, no es lo mismo, porque entidades bancarias, por ejemplo, para determinar si una firma es verdadera o no, usan un software de respaldo de ello, que solamente en la mayoría de las entidades bancarias, ya esto usado en Europa obviamente, y de ahí extraída la información esta, te da como porcentaje de seguridad un 63%. El 63% es mucha la brecha entre 63 y un 100%.
Entonces, el perito en grafotecnia, documentología o documentoscopía va a ser el idóneo para realizar este cotejo. No sé qué opinión le merece, no sé cómo, en qué contexto está en este sentido su país. Bueno, para comenzar vamos a ver por un tema de terminología, Exacto. para entendernos, ¿no? Creo que es la base en la que yo siempre me acopio, ¿no? Entonces, es que nosotros hablamos de firma digital, firma digitalizada, firma biométrica, son tres cosas totalmente diferentes. Así es. Cuando uno habla de la firma digitalizada, es tu firma que está en un soporte cualquiera, en una hoja, y que lo han escaneado o que se ha ingresado mediante una captura al sistema. Cuando uno habla de la firma biométrica, ¿no? O la firma electrónica que diga, la firma electrónica se refiere íntegramente a un código. Es un código que te dan, ¿no? En la cual como si fuera una clave de banco. Entonces, y la otra, la firma digital, que ya uno va a firmar en un lector biométrico y ahí va a hacer la medición de la presión y velocidad del autor de la asignatura, y por lo tanto va a poder ser medible, ¿no? Al hacer un cotejo. Pero acá no nos desprendamos del estudio grafotécnico inicial o básico, que ¿dónde vienen los elementos de variación de una firma? Y los elementos de variación de una firma son por elementos intrínsecos y extrínsecos. En este caso vamos a tener una variación enteramente extrínseca, porque según no es lo mismo firmar con un lapicero de tinta seca, de tinta líquida, con un plumón grueso, un delgado, un lápiz, una tiza, con tu dedo impregnado de una tinta. Entonces es totalmente diferente. Y también tiene mucho que ver el soporte, porque el soporte le va a dar el desplazamiento para el elemento escritor, pueda tener muchas veces mayor velocidad del normal. Entonces, si es que nosotros utilizamos un equipo biométrico para hacer la captura, hoy en día, por decir, donde uno utiliza, va a un centro comercial, pone la tarjeta de crédito y te dan una pantallita pequeña y te dicen firme ahí. Con eso, ¿qué están haciendo para una persona que tiene una firma grande? Van a regular lo que nosotros llamamos el principio de equicircunstanciales, ¿no? Que va a haber una regulación de la persona o simplificación muchas veces de su firma o de algunos patrones al momento de realizarla. Y por lo tanto va a tener menos grammas y menos trazos que puede realizarlo en un equipo más amplio o más grande. Entonces, de ahí nada más ya va a haber cierto grado de variación. Y en correlación al tema del perito, en ese punto, no olvidemos que la tecnología simplemente va a simplificar el trabajo pericial. El perito a finales va a tener la muestra, dentro de la tecnología prácticamente, lo que le va a hacer al perito le va a ayudar a simplificar sus elementos de cuestionados o el de cotejo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer al final el perito? Va a tener que utilizar las técnicas antiguas, ¿no? Para poder ver si efectivamente tiene la presión, la velocidad y la morfoestructura. Entonces, a mi criterio, la tecnología va a ayudar a simplificar el trabajo del perito, pero para ubicar las dos muestras que va a tener que homologar. Porque si es que nosotros nos recordamos a tiempos antiguos o pasados, ¿qué es lo que hacía un perito, por decir, antes de que exista el AFIS? Tenía que crear una clave decadactilar, buscar en todo un almacén miles de tarjetas, ¿no? Según la clasificación de la persona o de las huellas que se encontraban en la escena del crimen, y de ahí hacerlo la simplificación. Hoy, ¿qué hace el AFIS? Simplemente busca dentro de todos los archivos digitalizados y te da de entre 5 a 10 aproximados para que el perito ya pueda hacer el cotejo manual, ¿no? Entonces la labor pericial no se ha perdido, simplemente es cuestión de adecuarse. Concuerdo totalmente con lo que está diciendo. La tecnología viene
Es necesario obviamente porque los elementos donde las personas ahora o los sujetos de acción van a firmar son dispositivos móviles, dispositivos de pantalla líquida, digamos. Y en ese sentido preguntarle, no sé cómo será en su país, por ejemplo, aquí se da en muchas entidades, sobre todo bancarias. De hecho, acá en mi ciudad he observado en uno de los bancos, he tenido la oportunidad de hacer un pedido de una tarjeta, básicamente, y para la hora de retirar, me dicen, perfecto, tienes que pasar a retirarlo y lo firma. Bueno, yo voy, me presento, y me dice la chica, firma la tableta. Perfecto, le digo, mostrame tu monitor. ¿Por qué? Me dice, yo quiero saber dónde voy a firmar yo, le digo, porque acá hay una tableta. Es otra cuestión que se abre, si no, me muestra en la pantalla y no tenía el documento. Ahora, yo me pregunto, como sujeto firmante y sujeto de derecho, ¿a dónde va mi firma? Claro, esa es otra de ¿A las dónde va mi firma? deficiencias. Esa es otra de las deficiencias que se podrían presentar siempre y cuando esté comprometida dentro del hecho delincuencial el funcionario, trabajador o colaborador, como ahora se le llama, de la entidad bancaria hasta de una notaría, porque acá en mi ciudad ha habido problemas con los notarios en correlación a eso, de que aparecían documentos, la persona decía, no, esa no es mi firma, pero tenía que pasar por un lector biométrico, dactiloscópico, y también firmar en un lector biométrico para la firma, ¿no? Para digitalizarlo. Entonces, como usted dice, fácilmente uno puede realizar la firma, pero puede ser orientada para otro documento. Por lo tanto, tendría que ir con un tema ético de quienes trabajan en esas entidades para que puedan realizar un trabajo, ¿no? Que no perjudique a los usuarios, y sobre todo que el usuario también sea muy perceptible al momento de realizar un tipo de firma de ese tipo. Pero ahora viene otro punto fundamental en ese segundo extremo, de que muchas personas no son, y sin discriminar a nadie, pero no están preparadas académicamente, o mejor dicho, una persona, por decir, del campo, no va a tener la preparación de decir, oye, a ver, muéstrame tu monitor que estoy firmando, sino simplemente le van a decir, firma acá, y lo van a hacer firmar, y la persona va a firmar, ¿no? Entonces, supuestamente le van a decir que está retirando 1.000 soles, y en la realidad está retirando 10.000, 20.000. Entonces, tiene que ver también con un tema ético dentro de las entidades, ¿no? No, y otra cosa, supongamos que la entidad financiera o bancaria es ética, pero ¿qué pasa? Sobre todos sabemos que no existe un 100% en la vida, nada. Lo único seguro en la vida es la muerte. Después de ahí, nada es seguro y cierto. Y basándome en eso, digo, a ver, supongamos que la entidad financiera o bancaria o notarial es ética, es responsable, pero ¿qué pasa ante la pérdida de esos datos que pueden darse de manera involuntaria, como por ejemplo un hackeo o la pérdida o extravío o caída de un sistema o algo que puede ser factible de que te hackeen? ¿Y en qué hago referencia? Que pueda aparecer yo, Edgardo, y pueda aparecer el día de mañana una cuenta que usaron mi firma para sacar una cuenta offshore en la isla Canaria, por ejemplo. Y si la firma es mía, ¿cómo compruebo yo que yo no fui sujeto activo de eso? Claro. Ahí se Bueno, acá en Perú, en criminalística de la policía, teníamos una problemática, o se generó una disyuntiva cuando compraron o cuando se hizo la adquisición del AFIS criminal de la PNP. ¿En qué extremo? En que al momento de tener a una persona incriminada, se le tomaban sus impresiones, tanto dactilares como palmares, y se insertaban al sistema. Entonces, tú lo tenías digitalizado, sí, es verdad, estaba en el sistema, pero ¿cómo trasladabas tu ordenador al juzgado? ¿No? La gran pregunta. Porque el abogado encargado de la defensa técnica va a tratar de cuestionar de forma y de fondo, siempre, de plano, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿cuál era la solución? Volver a imprimir
la hoja en físico. Ujú. Es más, con la firma digital no es necesario que vaya la firma digitalizada en el documento. Pero al menos acá en mi país, mientras que no vean la firma, no, el documento no está firmado. Oiga, pero tiene el código abajo, está digital, hay una firma digital. No, tienen que ver todavía la firma para que recién se convenza. Algo así, que todavía estamos en una etapa de transición. Yo creo que ¿No? sí. Y dentro de esta etapa de transición se van a generar diferentes problemáticas que obviamente van a ser subsanadas en el camino. Bueno, nos estamos quedando corto de tiempo, pero con respecto a esto que hablábamos y el tema de la firma y eso, preguntarle a usted que ya tiene muchos años de trabajo, ya sea en la fuerza y como perito y como abogado y como un hombre de sociedad, ¿qué opinión le refieren los sistemas biométricos? Para usted, ¿cuál es el sistema biométrico que tiene, no el 100%, porque no, sabemos que no existe un 100%, pero el mayor grado de fiabilidad? Digo esto con respecto a muchas personas por ahí nos están escuchando y dicen, mi dispositivo móvil tiene para el iris del ojo, tiene para la huella, tiene para la firma, a ver cuál elijo, o tiene la clave o el PIN o el dibujito, ¿cuál elijo? Usted, como hombre, ¿qué recomienda en estos sentidos? A ver cuál es el que es más difícil de hackearlo o el más seguro dentro de un porcentaje real, digamos. Bueno, para comenzar, el más empleado, el más usado en temas de identificación biométrica es sin duda el dactiloscópico, de lectura de las impresiones dactilares, de plano. Sin embargo, han suscitado casos en los cuales no es el más idóneo o con mayor seguridad, porque sí, se han visto casos en los cuales se han realizado el estampe dactilar, pero de goma, ¿no? Entonces han hecho prácticamente un sello del estampe dactilar y muchas veces con eso han entrado a sistemas electrónicos o también han suscrito documentos, ¿no? con ese sello. A mi criterio, en base a su pregunta, sería el reconocimiento facial. Digo del iris de los ojos, a diferencia del reconocimiento facial o el de voz, porque el reconocimiento facial y el reconocimiento de voz van a tener variaciones, ¿no? Si es que la persona está con lente, de repente se dejó crecer la barba, engordó, envejeció, ¿no? Si es que está gripado por el reconocimiento de voz. Pero en cambio, en el reconocimiento del iris de los ojos, la persona va a tener que estar estática, quieta, ¿no? Va a tener que digitalizarse lo que es la vista, y por lo tanto, a mi criterio, es el más óptimo para en la seguridad dentro de los cuatro, ¿no? Que normalmente se utilizan, dentro de lo que es el iris de los ojos, de voz, dactilar y facial. Bueno, en ese sentido, me voy a permitir hacer una pequeña broma. ¿Y qué pasa con aquella mujer despechada? Si lo agarra a su marido y le pone frente a un sistema de seguridad y le vacía la cuenta. ¿Puede pasar o no? Claro, pero bueno, para eso tendríamos que buscar otros elementos bueno, en tema de identificación criminal, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En identificación criminal, lo que yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? En la escuela de policías, prácticamente es como si armáramos el rompecabezas. Entonces, ¿y cuál es el rompecabezas? Tienes que juntar muchos elementos probatorios, al igual que las pericias. En este caso, se comprobó de que la persona, con su mismo iris, le vaciaron la cuenta del banco, ya, excelente. Pero si es que lo llevaron a un cajero, si lo llevaron a otro lugar, entonces obviamente que la persona va a tener que sustentar con otros elementos de que fue coaccionado, ¿no? Entonces, si es que es en la cuenta de su celular, bueno, pues ahí sí habrá un grado de dificultad, ¿no? Tendría que pasar hasta, no sé, una pericia psicológica para indicar la forma y circunstancias que fue agredido, así como un examen, un reconocimiento médico legal, si en caso tiene lesiones, ¿no? En alguna parte del cuerpo, signos de violencia. Entonces, y también es muy importante la hora en que se suscitó, ¿no? Normalmente peleas de ese tipo, conyugales o de ese extremo, sería o bien en la noche, en madrugada, ¿no?
pero Exacto. no en horario de oficina, ¿no? Entonces son varios elementos que uno tiene que tener en consideración en tema de investigación. Ujú. Bueno, la verdad que le cuento para nosotros las 20 horas en nuestro país acá hay una alarma sanitaria, que sí o sí tenemos que retirarnos a nuestros respectivos hogares, así que lamentablemente nos está cortando un poco la nota. Desde ya agradecer su participación, su predisposición desde el momento cero, y hago extensivo el agradecimiento a Marcelo por haberme pasado su contacto. La verdad que es una persona muy, muy enriquecedora desde lo bibliográfico, desde la experticia. Ha sido un gusto tenerlo. No, créeme, Edgardo, que el gusto ha sido mío, ¿no? Recibir vuestra invitación. Asimismo, agradecerle también a Marcelo Eber, del Colegio de Criminalística de Salta, por haberme facilitado, darme la oportunidad, así como a usted, de compartir conocimientos, ¿no? Con los hermanos de la República Argentina, que por historia estamos enteramente relacionados, Por ¿no? historia, Entonces, exactamente. sí, entonces para mí es un gusto, ¿no? Me encanta su país, de las 3 o 4 oportunidades que he ido, y la verdad de que me agrada mucho, ¿no? Formar parte de estos conversatorios, porque dentro de compartir conocimiento es donde uno va a enriquecer y engrandecerlas. Así es, que luego se va a ver traducido a la sociedad. Bueno, un abrazo y estamos en contacto. Y a la audiencia, nada, darles las gracias.